Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Leslie Diana Rivera Bermúdez, de la Maestría en Derecho Penal del Grupo 201, de la profesora Mónica Alejandra Juárez Beltrán, de la materia de lexicología jurídica. Hoy hablaremos sobre la importancia de la lexicología jurídica. Sean todos bienvenidos. ¿Alguna vez se han detenido a pensar en el poder que tiene la palabra en el mundo del derecho? ¿Cómo un término mal entendido o mal utilizado puede cambiar por completo el curso de un caso, la validez de un contrato o la interpretación de una norma fundamental en nuestro campo del derecho penal? Precisamente de eso hablaremos hoy, de la lexicología jurídica, la disciplina que estudia el léxico, las palabras específicas del derecho. Exploraremos por qué dominar este lenguaje técnico no es un lujo académico, sino una necesidad imperante para cualquier profesional o estudiante del derecho penal. La relevancia del lenguaje se hace aún más evidente en el proceso de interpretación y aplicación de las normas jurídicas. La posibilidad de comprender fielmente el espíritu y la letra de una ley o un contrato depende directamente de la claridad, exactitud y ausencia de ambigüedad en las palabras elegidas. Las imprecisiones o el uso inadecuado del lenguaje pueden conducir a interpretaciones erróneas, resultando en aplicaciones injustas, ineficaces o contradictorias del derecho. La labor interpretativa del jurista busca precisamente desentrañar el significado preciso que el legislador o las partes buscaron imprimir en un texto legal o contractual, una tarea que se encuentra indisolublemente ligada a un riguroso análisis lingüístico. Sin embargo, la comprensión del derecho trasciende el dominio del lenguaje común. El ámbito jurídico posee su propio vocabulario especializado, tecnicismos y expresiones cuyo significado pueden diferir considerablemente del uso cotidiano. En este contexto, la lexicología jurídica emerge como una disciplina esencial. Su estudio se centra en el origen, la evolución y sobre todo el significado preciso de los términos que conforman el corpus jurídico. Dominar esta rama del conocimiento es indispensable para cualquier profesional del derecho, ya que facilita una comprensión profunda, rigurosa y exacta de los conceptos y preceptos legales. A lo largo de esta presentación exploraremos con mayor detalle la profundidad e influencia del lenguaje en la creación, interpretación y aplicación del derecho. Iniciaremos con esta mirada fundamental a sus bases lingüísticas para luego adentrarnos en aspectos claves como la semántica, la sintaxis y la pragmática jurídica, sin dejar a un lado la importancia crucial de la argumentación. Para empezar, ¿qué es exactamente la lexicología jurídica? De forma sencilla, es la rama de la lingüística que se enfoca en el estudio sistemático del vocabulario propio del derecho, su origen, etimología, su significado, semántica, sus relaciones, su evolución y su uso práctico. No se trata solo de conocer definiciones de diccionario, sino de comprender el alcance de las connotaciones y las implicaciones de cada término dentro del sistema legal. También, como lo podemos observar en las características que se observan aquí en la diapositiva, sus características son la especialización, la búsqueda de precisión, la presencia de ambigüedad y polisemia, el formalismo, influencia histórica y tradición, dinamismo, interdisciplinariedad y relación con la terminología jurídica. La lexicología al servicio de la interpretación normativa. La lexicología es fundamental para abordar los desafíos que presentan la ambigüedad y la vaguedad en los textos. La ambigüedad surge cuando una palabra o frase tiene múltiples significados, lo que puede generar incertidumbre sobre cuál es el sentido aplicable en un contexto legal específico. La lexicología, al analizar el origen, evolución y diferentes acepciones de los términos, permite identificar estas múltiples interpretaciones y, a través del análisis contextual y sistemático, determinar el significado preciso dentro del ordenamiento jurídico. Y por otro lado, la vaguedad se refiere a la imprecisión en los límites de un concepto donde no está claro si un caso particular entra
o no dentro de su alcance. Términos como razonable, interés público o buena fe son ejemplos de conceptos vagos. La lexicología construye a delimitar el núcleo de significado claro de estos términos, ayudando a reducir la zona de penumbra y facilitando la aplicación de las normas a casos concretos. El destacado filósofo del derecho, Hart, introdujo al concepto de la textura abierta del derecho. Señalaba que si bien las normas jurídicas tienen un núcleo de significado claro donde su aplicación es indudable, inevitablemente existe una penumbra de casos difíciles en los que no está claro si la norma es aplicable. Esta textura abierta se debe en gran medida a la vaguedad inherente del lenguaje natural utilizando en las leyes. La lexicología, en este sentido, actúa como una herramienta para ayudar a los intérpretes del derecho, jueces, abogados, doctrinales, a delimitar ese núcleo de significado y a tomar decisiones informadas en los casos de la penumbra, aunque la decisión final en esta zona a menudo requiere de otros criterios de interpretación y argumentación. La lexicología es crucial para distinguir entre polisemia y homonimia, fenómenos que pueden llevar a interpretaciones erróneas si no se identifican correctamente. La polisemia ocurre cuando una sola palabra tiene varios significados relacionados que derivan de un origen etimológico común. El contexto es clave para determinar cuál de los significados polisémicos es relevante en un texto legal. Por otro lado, la homonimia se presenta cuando palabras con la misma forma, misma escritura o idéntica pronunciación tienen orígenes y significados completamente distintos. Como lo podemos observar en el ejemplo de la diapositiva, la palabra derecho ilustra perfectamente la polisemia. Puede referirse al derecho como conjunto de normas, derecho objetivo o a la facultad o prerrogativa que una persona tiene, derecho subjetivo. Comprender esta distinción semántica es vital para la correcta interpretación de una disposición legal que utilice este término. La lexicología ayuda a identificar estas diferentes acepciones y a aplicarla correcta según el contexto normativo. Por otro lado, tenemos los términos y técnicos vocabularios especializados. El lenguaje jurídico posee un vasto vocabulario técnico y especializado con términos cuyo significado es preciso y a menudo diferente con su uso en el lenguaje común. La lexicología es indispensable para aprender el sentido exacto de estos términos. Conceptos como habeas corpus, usufructo, servidumbre, dolo, culpa, prescripción o caducidad tienen definiciones técnicas específicas dentro del derecho que deben ser conocidas y aplicadas con precisión para evitar malentendidos y errores en la interpretación y aplicación de las normas. La lexicología, a través del estudio de diccionarios jurídicos especializados, glosarios y el análisis del uso de estos términos en la legislación y la jurisprudencia, permite a los operadores jurídicos dominar este lenguaje especializado. El destacado teórico Manuel Atienza de la argumentación jurídica enfatiza la importancia de la claridad conceptual como pilar para una argumentación jurídica sólida y racional. Atienza sostiene que la correcta comprensión de los términos utilizados en el derecho es un requisito previo para la construcción de argumentos válidos y coherentes. La lexicología, al proporcionar las herramientas para desentrañar el significado preciso de los conceptos jurídicos, se convierte así en una disciplina auxiliar fundamental para la argumentación jurídica eficaz. Permite identificar las premisas de manera clara y evitar falacias derivadas de la ambigüedad o la imprecisión terminológica. Un lenguaje claro para una aplicación predecible del derecho es la uniformidad de la interpretación. La ambigüedad o vaguedad en los términos legales es una fuente principal de inseguridad jurídica. La lexicología, mediante el análisis riguroso del significado, origen y uso de las palabras, proporciona herramientas para fijar o clarificar el sentido preciso de los vocablos en las normas. Esto facilita que jueces, abogados y ciudadanos lleguen a una comprensión más consciente y uniforme del contenido de la ley,
reduciendo las interpretaciones divergentes que menoscaban la certeza. Por otro lado, la previsibilidad de las decisiones jurídicas, una interpretación uniforme directamente conduce a una mayor previsibilidad. Si el significado de la norma es clara y su aplicación consistente, es posible anticipar razonablemente cómo se resolverá una controversia. La claridad del lenguaje jurídico, impulsada por la precisión que busca la lexicología, permite a los individuos conocer de antemano las consecuencias jurídicas de sus actos. La previsibilidad de las decisiones jurídicas es un pilar fundamental de la seguridad jurídica. Permite a los ciudadanos planificar su conducta con base a un conocimiento fiable del derecho aplicable. Por otro lado, tenemos el acceso a la justicia. El lenguaje jurídico complejo y técnico puede convertirse de una barrera significativa para los ciudadanos sin formación legal. La lexicología promueve la claridad y la inteligibilidad del lenguaje legal, no solo los expertos, sino también para el público en general. Un lenguaje jurídico comprensible facilita que los ciudadanos entiendan sus derechos, obligaciones y los procedimientos legales, permitiéndoles interactuar de manera más efectiva con el sistema de justicia y acceder a él en igualdad de condiciones. Citando a Norberto Bobbio, el reconocido filósofo del derecho, subrayó la importancia crucial de la claridad y la precisión del lenguaje de las normas jurídicas. Para Bobbio, un lenguaje normativo, claro y preciso no es un simple ideal estético, sino un requisito indispensable para la justicia y la eficacia del sistema jurídico. Argumentaba que sólo la precisión permite a la norma cumplir su función orientadora y garantista, asegurando que los destinatarios comprendan inequívocamente lo que se esperaba de ellos y cuáles son sus derechos. La lexicología es una disciplina clave para alcanzar esta precisión anhelada por Bobbio. Como conclusión, la lexicología jurídica como clave para un derecho eficaz. La precisión en el uso del lenguaje jurídico no es una cuestión meramente estilística, sino una herramienta indispensable. Permite desentrañar el verdadero sentido de las normas, evitando ambigüedades que puedan llevar a interpretaciones erróneas o contradicciones. Una comprensión profunda del léxico legal es la base sobre la cual se construye toda práctica jurídica, desde la redacción de documentos hasta la comunicación entre profesionales y con los ciudadanos. Es el cimiento para que el derecho cumpla su función regulándola de manera efectiva. La univocidad y la claridad del lenguaje jurídico genera confianza y previsibilidad. Cuando los ciudadanos y los operadores jurídicos comprenden el significado exacto de los términos legales, se fortalece la seguridad jurídica, ya que se reduce la incertidumbre sobre el alcance y las consecuencias de las normas. Un lenguaje jurídico accesible facilita el acceso a la justicia al permitir que las personas comprendan sus derechos y obligaciones, así como los procedimientos legales. Además, un sistema legal cuyo lenguaje es claro y preciso proyecta una imagen de seriedad, rigor y equidad, elementos esenciales para su legitimidad y la confianza ciudadana en sus instituciones. El dinamismo social y los avances en diversas áreas del conocimiento implican una constante evolución del lenguaje. En el ámbito jurídico, esto se traduce en la aplicación de nuevos conceptos y la resignificación de términos existentes. Por ello, es fundamental mantener una actitud vigilante y rigurosa hacia el lenguaje y promoviendo su estudio y actualización constante. Esto incluye la formación continua de los profesionales del derecho en lexicología jurídica y la promoción de iniciativas que busquen la claridad y sencillez en la comunicación legal sin sacrificar la precisión técnica. Por último, las palabras son las herramientas con las que se conceptualiza, se crea y se aplica el derecho. Tienen el poder de otorgar derechos, imponer obligaciones, resolver conflictos y, en última instancia, de moldear la convivencia social. Un manejo consistente y ético del lenguaje jurídico es fundamental para construir un sistema legal que sea verdaderamente justo, equitativo y accesible para todos,
Las palabras no son solo vehículos de ideas. En el derecho son acciones con consecuencias reales y profundas en la vida de las personas. Por último, me despido de ustedes agradeciéndoles la atención prestada y esperando que la información proporcionada les sea de gran utilidad. Me despido con ustedes con esta frase de Eduardo Couture: el derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. Hasta luego, que estén bien. Gracias.